estado en cada lado. Ayúdame, oh Señor. Los ataques del diablo nunca descansa, Satanás. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado en toda la tierra. A veces me siento este mundo, a veces me siento extranjero en este mundo, a veces me siento extranjero en este mundo, alejado del alejado del aún la tierra se deshaga, todavía confío en ti. Aún se hundan las montañas, todavía confío en ti. Aún los montes estén temblando, todavía confío en ti. En el tiempo de angustia invoco al Señor, mi Padre, mi amparo, mi salvación. A veces me siento extranjero en este mundo, a veces me siento extranjero en este mundo, a veces me siento extranjero en este mundo, alejado del Muy buenas noches, amados en nuestro Señor y Salvador Jesús. Qué gran alegría verlos a ustedes de nuevo por aquí, por este medio. Todos estos nombres con ganas de estudiar la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, dándole gracias a Dios que nos da esta oportunidad, gran oportunidad de poder estar aquí y poder escuchar ese lindo tema. A veces me siento extranjero en este mundo, alejado del Edén, que es mi casa. Esa es nuestra casa, esa es nuestra herencia que Jesús nos tiene para aquel día que partamos. Qué alegría saber eso. Nos alimentamos espiritualmente para fortalecernos, para fortalecer nuestro espíritu. Y qué bueno pedirle a Dios que en este momento nos ayude, nos bendiga. Vamos a empezar nuestra clase de catecismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, más que todo, te pedimos perdón por los pecados que cometemos siempre, Padre. Sabemos que merecemos el infierno por ser miserables pecadores. Sabemos, Señor, que no merecemos ese amor tan grande, esa misericordia, esa benevolencia que tiene por el hombre, Señor. Padre, te pedimos perdón. Hemos pecado contra ti. Por eso te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Y saber todas esas noticias, Señor, nos alegra el corazón que tú nos has perdonado en tu Hijo Jesucristo. Por eso también nos anima, Señor, a tocar tu puerta y decirte gracias, Padre Celestial, por todas las ricas bendiciones que hemos recibido en este día. Gracias por todas las ricas bendiciones que hemos recibido, espirituales y materiales. Gracias por el pan cotidiano, gracias por el aire, por el agua, por los hermanos en la fe. Gracias por más grande, Señor, tu palabra de salvación, donde está el regalo más precioso, Cristo nuestro Salvador. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y nunca nos has dejado. Padre, queremos pedirte en este momento, bendiga, nos ilumines y que sea tu Espíritu Santo nuestra guía. Bendice todas nuestras necesidades, Señor, que como hijos tuyos las tenemos, pero también tú nos vas a ayudar a soportarlas. Bendice
a estos hermanos que se encuentran por este medio. Fortalécelos en la fe. Sabemos cuáles son sus necesidades, por todos los hermanos y amigos que han pedido oración, Señor. Ayúdalos, fortalécelos siempre en esa fe, Señor, que le han hablado, que tú eres nuestro Salvador. Padre, pedimos pues tu dirección en estos momentos, en esta clase, que sea nuestro Maestro, tu Espíritu Santo. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, en Jesús, hoy empezamos un nuevo tema del segundo artículo del credo apostólico. Habla de la redención, pero también habla ¿de qué? De la humillación de Cristo. El segundo artículo tiene buenos temas. Hablamos de la persona de Cristo, del oficio de Cristo, la obra de Cristo. Ahora vamos a hablar de la humillación de Cristo. La última pregunta que vimos fue la pregunta 193. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud del diablo? La redención de Cristo me liberó del poder de las tentaciones y de las acusaciones del diablo. Ahí terminamos la obra de la obra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la humillación de Cristo? Página 165 en el Catecismo Menor del Dr. Martín Lutero. La humillación de Cristo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la humillación de Cristo? Muy buena pregunta. ¿A qué nos vamos a referir nosotros ahí? ¿A qué nos vamos a referir? Vamos acá. La redención dice, ¿a qué nos referimos? Listo. La humillación de Cristo significa, la humillación de Cristo significa que Él decidió no hacer uso, no hacer uso pleno de su poder y gloria celestial para poder vivir y morir de manera humilde. Eso es lo que significa la humillación de Cristo. Por eso los textos bíblicos nos van a explicar ahora más claramente. Significa que Él decidió no hacer uso pleno de su poder y gloria celestial para poder vivir humilde. O sea, Él no usó su pleno poder. Sí, así, ¿para qué? Mire lo que nos está diciendo aquí. Para poder vivir y morir de manera humilde. Vivir y morir de manera... El Rey de Reyes, Señor de Señores, no tenía dónde recostar su cabeza. Rey de Reyes, Señor de Señores, no tenía dónde vivir. El Rey de Reyes, Señor de Señores, no era rico aquí en este mundo. ¿Por quién se hizo pobre? Nosotros, miserables pecadores. Vamos a ver hoy en este tema la humillación de Cristo. Vamos a los textos bíblicos. Mire lo que nos dicen los textos bíblicos. Capítulo 2, versículos 6 y 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8 dice: Él, o sea Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que Él, siendo Dios, el punto aquí clave es, Jesucristo siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No empezó a creerse como hacen los hombres. ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hace la humanidad? Sí, nosotros muchas veces cuando ya de pronto el ser humano, cuando de pronto consigue una fortuna o tiene algún derecho o tiene su dinero, ya se le subió el ego. Yo soy fulanito de tal. Siendo Dios, mire, lo que dice aquí, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él siendo Dios. Nosotros somos muy diferentes a Él. Por eso ese texto bíblico es uno clave en cuanto a la humillación de Cristo.
Él, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una obediencia perfecta. Por eso, la gente cuando lo veía, ese es el rey, ese es el rey de reyes, ese es Dios, es el que nos va a salvar a nosotros de la esclavitud de Roma. No puede ser, tiene que ser otro más fuerte. ¿Sí? La mente no cabía eso. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Pues, siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. O sea, Jesús dejó el cielo, gloria, para venir a nacer en un humilde pesebre. Nacer allí en un humilde pesebre, en una choza, donde habían vacas, habían zancudos, habían ovejas, habían gallinas y más animales. Dejó a su trono de gloria para venir a nacer en un potrero. Ahí, donde habían vacas, en un pesebre. Se hizo pobre para que nosotros con esa pobreza fuéramos enriquecidos. Ahí nos dice claramente, Él se hizo pobre, siendo rico, se hizo pobre. Por eso la explicación que habla de la pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la humillación de Cristo? Entonces nos dice que Él decidió no hacer uso pleno de su poder, gloria celestial, para poder vivir, morir. ¿De qué? De manera humilde. Eso nos dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos todo eso, nos damos cuenta que sí, el rey dejó el trono y vino a ser pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos ricos. ¿Y ricos en qué? ¿Qué clase de riqueza? A veces hay que explicar esto bien. No somos ricos aquí en este mundo. Tal vez tenemos una casita pobre, ¿sí o no? Otros hermanos tendrán una casa bonita. Pero lo más hermoso es que ese hermano que tiene casa bonita y el hermano que tiene la casa pobre, vamos a tener lo mismo en el cielo. Somos iguales, allá vamos a ser iguales. Sí, pero nosotros vamos a mirar dónde, nuestra mirada dónde está, arriba en el cielo, que es donde están nuestras moradas celestiales, la que Cristo ganó con su pobreza para que nosotros fuéramos ricos. Mire, esa es lo que nuestra mente, lo que le pedimos a Dios constantemente, que el Espíritu Santo haga en nosotros. Que no miremos las cosas de este mundo. Esto aquí se desvanece, esto aquí se acaba, eso se corroe. Lo que no se corroe ni se acaba, allá arriba en el cielo. Eso es tuyo y nadie nos lo puede quitar. Pero Dios nos va a entrenar cuando salgamos de este mundo a la presencia de Dios. Sabemos que es difícil, nos duele. Cuando oramos por los hermanos que están ahí en ese lecho de enfermos, cuando oramos por ellos en oración, Señor, bendice a Julanito de tal, bendice a que aquel está hospitalizado, bendice que aquel tiene cáncer, que aquel tiene coronavirus, que todas cosas. La palabra de Dios, las oraciones, Dios las escucha. Y Dios fortalece esas personas. Lo principal, Dios le dice, yo he muerto por ti. Y eso nos alienta como a nosotros, porque un día usted y yo vamos a pasar también por allí y Dios nos va a fortalecer. Por eso estos textos nos ayudan a nosotros. Cristo nos hizo ricos. ¿Y cuándo vamos a heredar esa herencia? Cuando salgamos de este mundo. Muy bien, dice Juan capítulo 18, versículos 3 al 6. Y Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56. Dice, aunque Jesús tenía poder para derribar los soldados y pedir la ayuda de multitud de ángeles, permitió que lo arrestaran. Claro, eso fue el Jueves Santo, la Semana Santa del Jueves Santo. Jesús salió de la Santa Cena con sus discípulos y fue al monte. Y allá estaba con sus discípulos y llegaron de esa guarnición, un ejército, para apresar a Jesús. Mire, Jesús tenía el poder para hacerlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Mire, aquí lo dice. Él podía pedir ayuda. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Lo saben, permitió que lo arrestaran. Ese es el estado de humillación de Cristo.
no lo utilizó. Muy bien, vamos bien en cuanto a relación de la humillación de Cristo. Ahora, hay una pregunta muy importante. ¿Cómo se humilló Cristo? Pregunta 195. ¿Cómo se humilló Cristo? Cristo se humilló a sí mismo por su humilde concepción, su nacimiento y vida humilde, su sufrimiento bajo el poder de Poncio Pilatos, su crucifixión, muerte y sepultura. Esa es la pregunta 195. ¿Cómo se humilló Cristo? Entonces ya sabemos que Él se humilló a sí mismo por su humildad, concepción, su nacimiento y vida humilde, su sufrimiento bajo el poder de Poncio Pilatos, su crucifixión, muerte y sepultura. Eso ahí muestra claramente. Así se humilló. Vamos a los textos bíblicos y vamos a mirar cada puntico que nos muestra a nosotros. Mateo capítulo 1 del 18 al 20 dice: Cristo descendió a la tierra de manera humilde cuando fue concebido en el vientre de María como niño humano. ¿Qué nos dice Mateo 1 versículo 18 al 20? Claro, el nacimiento de Jesús. Y estando Jesús en sueño, el ángel se le presentó y le dijo: José, no temas tomar a María como tu esposa, porque lo que hay en el vientre de María, del Espíritu Santo es. O sea, iba a nacer en el vientre de una mujer virgen. Ahí la concepción de Jesús, ahí empezó en su humildad. Por eso dice acá, dice que Cristo descendió a la tierra de manera humilde, naciendo de una humilde mujer, ¿sí? Como niño humano, un niño normal, que nació normal en un pesebre, con dolores de parto tuvo María y todas estas cosas, nació un niño normal. Ahí empezó también la humillación de Cristo. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 14, dice: Jesús nació como hijo de padres pobres en circunstancias muy humildes. Claro, cuando Jesús, ya María estaba ya en embarazo, el rey Augusto César dijo: hágase un censo en todo el mundo. Y todos tenían que ser empadronados en cada ciudad. Pero como José y María eran de Belén, tuvieron que ir a donde, viajar de Nazaret a Belén. Tuvieron que ir a Belén. Y allí nació el hijo de padres pobres. Allí nació Jesús en un humilde pesebre. Por eso aquí, ¿dónde? Nació en un humilde pesebre. Por eso dice aquí, dice: Cristo se humilló a sí mismo por su humilde concepción, su nacimiento y vida humilde. Esos textos muestran cómo nació Jesús. ¿Nació en dónde? En un pesebre. ¿Y de quién? De una mujer, como un niño normal. Muy bien. Lucas capítulo 9, 58 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¡Ay! Entonces llega la pregunta: ¿cómo se humilló Cristo? Mire, era un hombre pobre, era el rey y no tenía dónde recostar la cabeza. Por eso ese texto bíblico nos dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo los nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Un rey y no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué nos dice ahí? No tiene dónde recostar la cabeza. Ahí empezó esa humillación de Cristo, también muestra la humillación de Cristo. Y él podía hacer una casa bonita, tranquilamente tenía el poder. No lo hizo, no lo hizo. Esa es la humillación de Cristo. Muy bien. Marcos capítulo 15, versículo 15 dice: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. ¿Después de qué? De azotarlo, para que fuera crucificado. ¿Qué hizo Jesús en su humillación? Fue azotado, fue humillado. Sí, los sufrimientos, sufrió. Ahí muestra. Y él tranquilamente se podía salir de esos sufrimientos porque tenía el poder. Lo soportó por usted y por mí. Muy bien. Marcos capítulo 15, versículos 22-24. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Lo crucificaron. En la humillación de Cristo, ¿qué vemos? ¿Cómo se humilló Cristo? Se dejó que lo crucificaran. Se dejó que lo maltrataran.
teniendo el poder de hacerlo, de quitar. Y no lo hizo. No lo hizo. Eso es lo que podemos ver que hizo. En el Gólgota, ¿qué pasó? Lo llevaron rumbo con su cruz. Y allí fue crucificado. Fue crucificado. El sufrimiento de la crucifixión y muerte. Muy bien. Allí Marcos 15:37. Jesús lanzó un fuerte grito. Expiró. O sea que Jesús murió. Ahí, ¿cómo se humilló Cristo? Cristo se humilló a sí mismo por su humilde concepción, su nacimiento y vida humilde, su sufrimiento bajo el poder de Poncio Pilatos, su crucifixión, muerte y sepultura. Eso, ¿cómo se humilló Cristo? Así. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 15, versículo 46, dice, José compró una sábana y bajándolo lo envolvieron en una sábana. Lo puso en su sepulcro que estaba cavado. Un rey y no tenía dónde ser sepultado. Si no va a los reyes. Uy, qué tremendo. Ellos hay. Sí, hay tremendas tumbas y tremendos frases allí. Epitafios. Grandes, y aquí está fulanito de tal y toda su familia. No sabemos dónde queda la tumba de Cristo. ¿En serio? No tenía, se la prestaron. José Arimatea, venga, yo le presto a Jesús la tumba mía. Y allá fue. Mire, esa es la humillación de Cristo. ¿Será que Jesús no tenía el poder para una tumba bien bonita? Sí, claro, pero no lo hizo. Esa es la humillación de Cristo. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos en Cristo. Ya vimos una parte, dos preguntas. Pregunta 195. Listo. Para el próximo martes, ¿para qué se humilló Cristo a sí mismo? ¿Para qué? ¿Para qué sufrió? Todas esas cosas. Siempre apuntemos, recuerden, el objetivo, nosotros, tú y yo, el mundo. Muy bien. Yo voy por mi amigo. Por allá me está esperando. Mi amigo Timoteo. Entonces, como me está esperando, preparen ustedes a sus niños. Muy bonita también, del Antiguo Testamento. Él enseguida la dice. ¿Sí? Bueno, que conozcamos historias del Antiguo Testamento. Hemos estado y todo eso es bonito. Dios trabaja por medio de su palabra. Recordemos, no hay otro medio que Dios trabaje. Es su palabra, los medios de gracia, la Santa Cena, el bautismo. Muy bien, ya venimos. No. Timoteo. Hola, pastor. Ya estamos preparados. Y después.